Muy buenos días en América y muy buenas tardes en Europa. Saludos fraternos desde el corazón de Sudamérica, Bolivia, desde el Consejo Directivo de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIC, nuestro cordial y afectuoso saludo. Hoy comenzamos el ciclo Diálogos para Aprender, organizado por la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas Alfamed en Bolivia, la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIC, la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, ABOX, y lo hacemos muy contentos porque tenemos un experto de gran talla, un apasionado de la comunicación y la educación, el doctor Ignacio Aguadet. Un saludo hasta España, apreciado doctor. También esta mañana queremos saludar al doctor René Ceballos, quien preside Alfamed en Bolivia y que gentilmente ha tenido a bien ser parte de esta organización. Saludamos también a los miembros del Consejo Directivo de la ABOIC, que me permito presidir, a cada uno de sus miembros, a la directiva de la ABOX, a los miembros de la red Alfamed en los distintos países donde está presente, a las y los docentes, investigadores, estudiantes e interesados en la temática que hoy nos convoca. Entonces, sin más preámbulo, me permito dar inicio a este importante ciclo solicitando al doctor René Ceballos, cabeza de Alfamed en Bolivia, que pueda darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, Riliana. Un gusto estar en este momento compartiendo una felicidad, una alegría con ustedes. Saludar a Boica Vox, a todos los colegas, amigos, estudiantes, docentes que están conectados y obviamente de manera especial verlo a Ignacio allá en España, concretamente en la ciudad de Huelva, al sur de España. Alfamed es una organización internacional, como lo decía Rigliana, que une a 16 países con más de 200 integrantes. Es una red de iberoamericana, muy bonita, muy linda, forjada también por Ignacio Aguadet. Hacemos distintas actividades entre colegas de distintos países y aquí en Bolivia también tenemos un pequeño grupo de trabajo que ahora está más dedicado a realizar sus tesis doctorales, ¿no? Y que pronto, ojalá esperemos, defiendan las tesis para darle esta fuerza que precisa Alfamed en Bolivia. También me parece importante mencionar en este momento a Ignacio, valorar. Hemos retomado el contacto, Ignacio, el 2012, si no recuerda, con toda aquella aventura luego del doctorado, pero a lo que voy es a que todos estos años he notado una preocupación suya por Bolivia, y especialmente porque bolivianos hagan el doctorado, se integren más al doctorado interuniversitario que de manera exitosa lo realizan ustedes allá en Andalucía con otras universidades, valorar este gesto suyo. Y aquí siempre hemos de incentivar a los colegas a que puedan seguir los estudios de doctorado. Me alegra mucho esta charla porque también tiene relación con la revista Comunicar. Y bueno, Ignacio en diferentes reuniones nos menciona cada vez más datos como de un ranking donde está punteando la revista Comunicar no solo a nivel de España, de Iberoamérica, sino a nivel del mundo. Por lo tanto, esta charla que nos va a dar viene también de la mano de la revista Comunicar, que tiene tan alto prestigio, Ignacio. Así que no me extiendo más. Un abrazo cordial, Ignacio Estahuelva. Me alegra verlo. Nuevamente mis abrazos, mis saludos para todos los colegas en Bolivia que están presentes. Nada más de mi parte. Muchas gracias, Rileana. Muchas gracias, apreciado doctor Ceballos. Yo muy contenta, de verdad, y emocionada porque estoy en esta palestra virtual con mis dos maestros. Quiero ahora presentar al doctor Ignacio Aguadet. Él es catedrático de la Universidad de Huelva en España. Es especialista en tecnología educativa y educación en medios. Es el editor en jefe de la revista Comunicar, que como sabemos, en los últimos años se ha posicionado en diversos índices internacionales de calidad de revistas científicas, destacando JCR y Scopus, SciScore y SJR. En JCR es Q1, es la primera española en educación y la primera en comunicación en español. En Scopus es Q1 en educación, comunicación y estudios culturales, la primera española. Y está clasificada dentro del top 100 de Google Académico, situándose en la primera posición entre las publicaciones en español en estas áreas. El doctor Aguadet es miembro de consejos científicos de otras revistas y organizador y presidente de comités científicos
como el Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación, Congreso Hispano-Luso hacia una televisión de calidad y Foro de Radio Televisión Española. Es el investigador principal del Grupo de Investigación Ágora de la Universidad de Huelva, preside el Grupo Comunicar y es presidente fundador de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas Alfamed. También ha desarrollado varios proyectos de investigación para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Interreg 3, e-Learning, Alargamento e INTI de la Unión Europea. Es director del Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Huelva, Sevilla, Málaga y Cádiz. Bueno, es vasto el currículum del doctor Aguadet, por ello he tratado de precisar algunos puntos del mismo. Sin más, con ustedes el doctor Ignacio Aguadet desde España. Adelante, doctor. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, René, por vuestras maravillosas palabras que solamente hacen ponerse a uno un poco nervioso después de tantos años. Bueno, primero decir que es un placer estar en Bolivia. Ya me encantaría estar ahí con vosotros. Sería un auténtico honor para mí poder estar en vuestra tierra. Estoy virtualmente con vosotros, con vosotras, y la verdad es que voy a compartir esta reflexión durante un rato para iniciar esta bonita serie Diálogos para Aprender. Yo creo que realmente es tan bonito el título que ya de por sí asusta ser el primero que inaugure esta sesión. Bueno, yo voy a intentar reflexionar un poco, no voy a hacer una presentación estándar, sí voy a poner algunas diapositivas, pero pocas, porque quiero hacer una reflexión en voz alta al hilo de esta serie que presentamos ahora, para intentar pensar con vosotros, en voz alta, como decíamos, sobre la importancia de la comunicación, la importancia de la investigación en el espacio en el que vivimos, en el mundo latinoamericano, ¿no? Yo voy a hablar de la experiencia que tengo, creo que una modesta experiencia, pero sí es verdad que consolidada durante 38 años, que llevo como investigador, como profesor, ya son muchos, a veces uno se asusta el pensar cuánto tiempo lleva uno detrás, pero sí os puedo asegurar que con la misma pasión, todos los que me conocen lo saben, con la misma motivación que el primer día. Sigo siendo un ilusionado de la docencia, un ilusionado de la comunicación, de la educación y sobre todo de la ciencia. Yo creo que cualquier universitario, ante todo, debe sentirse un científico. Y no nos debe asustar esta palabra. Este año último nos ha demostrado que la ciencia sí que es el arma que puede transformar el mundo. Lo hemos visto con la vacuna del COVID. Realmente la ciencia es la que nos está aportando una solución. Es verdad que mucho más lenta de lo que deseáramos, pero también sabemos que de aquí a un tiempo corto y prudencial tendremos la vacuna para todos y ese será el punto al menos de salvación, porque no había otra opción que esa. Y ha sido los científicos en sus laboratorios experimentando, tanteando, porque la investigación es tanteo. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, ¿no? En la ciencia no todo se consigue al primer día, hay que tantear, hay que experimentar. O sea, justamente el experimento es la clave de la ciencia, ¿no? Entonces, por tanto, lo primero que quiero hacer es una apuesta importante por la ciencia, porque es el arma que va a transformar nuestras vidas y nos va a permitir volver a una nueva normalidad, efectivamente quizá más débiles, pero sí quizá también más emocionados en que podamos a futuro poder progresar como comunidad, ¿no? Bien, y desde esa perspectiva yo creo que hay aspectos fundamentales que no tenemos que olvidar. La ciencia es universal, no tiene fronteras, no tiene lenguas y por tanto yo muchas veces tristemente acudo a foros que hacen una defensa de la comunidad latinoamericana desde una perspectiva muy endogámica de que tenemos que publicar en Latinoamérica, de que no tenemos que salir al exterior porque no es necesario competir con otros entornos. Yo me entristece esto porque creo que estamos perdiendo una oportunidad de demostrar como comunidad latinoamericana de más de 500 millones de ciudadanos y por tanto de cientos y cientos y miles de universidades que podemos estar al nivel que otros contextos. Y me resisto, por tanto, a pensar que nosotros no tenemos capacidad y competencia para estar en equidad en otros entornos y hacer visible lo que hacemos. Porque yo creo que se hace mucha ciencia y se hace mucha investigación en nuestros países, pero realmente no la publicamos bien, no la promocionamos bien. Y justamente en esa línea va a ir la intervención mía de hoy. Intentar convencernos todos, hay aquí alumnos de doctorado, hay gente de posgrado, hay investigadores seniors, convencernos todos que tenemos que hacer una apuesta colaborativa y regional para que nuestra ciencia sea visible en el mundo, para que aquellos que investigamos sea conocido y reconocido.
Yo siempre me gusta emplear esa doble palabra porque creo que expresa muy bien ese sentido de que para que las cosas sean reconocidas y valoradas, primero tienen que ser conocidas, ¿eh? Yo creo que hacemos mucha ciencia que escondemos en el cajón de la mesa. Y esa no es ciencia de verdad, porque todo aquello que es bueno y no lo manifestamos, no lo ponemos en la palestra, realmente perdemos la ocasión de hacer que el mundo sea mejor. Imaginaros que alguien se hubiera inventado una vacuna y la escondiera en su laboratorio. Realmente todo su aporte sería nulo. Es más, diríamos todo que sería un irresponsable, ¿no? Y iría en parámetros antiéticos, ¿no? Por tanto, la defensa de la ciencia, la defensa de la ciencia latinoamericana con trampolín al mundo va a ser un poco el parámetro fundamental que yo voy a defender en todo esto. Y para eso es fundamental también la cooperación, ¿eh? La ciencia no tiene frontera y hay que cooperar, especialmente en nuestra cultura, en nuestra lengua, pero también en otros contextos, porque justamente las vacunas lo han demostrado, que en esos consorcios internacionales que se han diseñado son los que han tenido más éxitos. Aquellos que han planificado en plan local, realmente les ha costado mucho más trabajo llegar a las soluciones, ¿no? Bien, este sería el primer punto. El segundo punto de mi análisis sería en torno a que hasta hace poco tiempo la difusión de la ciencia, que es de lo que vamos a hablar, se ha hecho a partir, al menos en las ciencias sociales, en las humanidades, a partir del libro. Todos hemos publicado, hemos querido publicar algún libro en nuestra vida. Y era la forma tradicional de difundir nuestros conocimientos, nuestros saberes. El libro nos daba el canal, el cauce adecuado para esa manifestación de nuestro saber. Pero realmente el libro no está muerto porque sigue existiendo mucha publicación, mucha literatura libresca, pero realmente ha perdido el valor de ser el canal privilegiado de transmisión de la ciencia. Y eso ha ocurrido porque Internet ha trastocado radicalmente nuestras formas de vivir. O sea, era impensable hace 10 años que yo pudiera dar una charla en Bolivia y estar con mis colegas bolivianos a través de la pantalla del ordenador y en mi casa. Eso era inviable, imposible, casi inimaginable. Y hoy día esto se ha convertido en algo normal y ha sido Internet justamente este canal de comunicación que trae tantas cosas buenas y tantas cosas malas también, ¿no? Y por tanto es un tema, un objeto de investigación permanente para los comunicadores, ver cómo Internet transforma nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Internet ha transformado la forma de canalización del saber. Hoy día, el vehículo privilegiado de la transmisión de la ciencia es la revista, el artículo. El artículo en las revistas. ¿Por qué? Porque el artículo se mueve con facilidad, se ha adaptado muy bien al mundo de Internet, podemos tener incluso preprints que se leen antes de ser publicados, son unidades más pequeñas que permiten que el saber no se anquilose incluso antes de ser publicado. Cuando íbamos a publicar un libro nos llevábamos un año para escribir el libro y después se publicaba en papel. ¿Y qué hacemos con el papel? Si yo publico en España, ¿cómo llega el libro a Bolivia? Y cuando llega tarde o se pierde por el camino. Era una forma muy complicada de transmitir la información. Hoy día podemos hacer algo y ser conocido rápidamente en el mundo a través de un canal tan fácil como es el artículo científico. Por tanto, yo quiero hacer una apuesta sin despreciar y sin menospreciar al libro como canal. Yo hoy estoy terminando un libro, cuando termine esta sesión le daré el visto bueno al editor de la editorial para que se publique ya. O sea, yo sigo publicando libros, pero eso no obsta para pensar que el canal racional hoy día de transmisión es el artículo. Y por tanto, en ese parámetro nos vamos a unir como investigadores, como amantes de la ciencia. Aquello que investigamos tiene que ser conocido para que sea reconocido. Y el canal privilegiado hoy día es a través del artículo científico. Bien, llegados a este punto nos deberemos plantear, bueno, ¿y cualquier artículo en cualquier revista vale? Bueno, en principio sí, no podemos ser aristócratas y pensar que hay publicaciones mejores o peores, pero vamos a ser aristócratas, vamos a pensar que sí existen publicaciones mejores y peores. ¿Y en qué nos basamos en esto? Primero porque todas las revistas no tienen la misma capacidad de visibilidad, de llegar a los mismos entornos y por tanto vamos a intentar clasificar, conocer dónde deberíamos de publicar si realmente queremos que nuestra investigación sea conocida y sea reconocida. Entonces, en primer lugar, hay una gran confusión en la universidad. Mezclamos todo tipo de revistas académicas. En la universidad se publica mucho y se publican muchas revistas, pero no todas son revistas científicas. La revista científica, como su propio nombre indica, lo que pretende es publicar investigación.
Podríamos decir que también en las revistas académicas que se publican en la universidad hay revistas profesionales. Por ejemplo, ABOIC, si quiere publicar una revista profesional enfocada a los profesionales que son los comunicadores, bueno, pues es un tipo de revista que puede ser también académica, rigurosa, valiosa, obviamente valiosa para su contexto, donde los profesionales pueden comunicarse, expresar prácticas, buenas prácticas, reflexiones. Ese tipo de publicaciones, desde mi punto de vista, apegadas muy a la práctica y a lo local, tienen un gran valor, pero no son revistas científicas. Hay editores que mezclan la revista científica con la revista profesional. Tampoco son revistas científicas las revistas divulgativas, donde se pretende divulgar de una forma amplia, para una comunidad amplia, lo que se hace en la universidad o las investigaciones propiamente, pero ya no traen el lenguaje técnico y la redacción científica propia de una revista científica. Nosotros aquí vamos a hablar de revistas científicas, que son las que fundamentalmente o básicamente se dedican a transmitir información sobre investigaciones. Investigaciones con parámetros estandarizados a nivel mundial. Da igual que se haga en China, que se haga en Estados Unidos o que se haga en Bolivia. Las investigaciones rigurosas tienen unos parámetros delimitados. Y la revista científica normalmente emplean unos parámetros muy estandarizados, porque una característica de la ciencia es justamente estandarizar, parametrizar todos esos modelos que permiten que en eso, en lo formal, no haya diferencia, sea en los contenidos que se transmiten, donde justamente esté la originalidad. Por tanto, nos vamos a quedar en las revistas científicas. Pero fijaros, hemos ido a más en el título tan sugestivo que han sido tantísimas personas las que han querido seguir esta charla, esta reflexión en el día de hoy, ¿no? Decimos revista científica de alto impacto. Cuando hablamos de alto impacto, el impacto ahora veremos es una cuestión polémica, polémica y discutible incluso, ¿no? El impacto se refiere a aquellas revistas científicas que han sido clasificadas por parámetros internacionales como las revistas que permiten el mayor conocimiento y el mayor reconocimiento, lo que decíamos antes, es decir, una alta visibilidad que genera un alto impacto. Entonces, en esa es justamente donde nos vamos a centrar. Y de ahí, en esta reflexión acotada que vamos a hacer en el día de hoy, y que, bueno, me gustaría que hubiera un pequeño, o algunas preguntas al final para que el título de esta serie de Diálogos para Aprender pueda ser también un pequeño diálogo entre tantos que estamos. Bien, entonces, la primera pregunta es, bueno, pero revistas científicas, ¿y cuántas revistas científicas hay? Bueno, pues no hay un cálculo exacto de cuántas revistas puede haber en el mundo, pero aproximadamente se habla, en los cálculos que se han hecho, aproximadamente se habla de que estamos hablando en torno a unas 100.000 revistas en el mundo, científicas, no profesionales, no divulgativas, sino científicas. 100.000 revistas, son muchas. Es verdad que también somos muchos en el mundo, ¿no? Entre 7.500 millones de habitantes, 100.000 revistas tampoco son tantas. Pero fíjense, de esas 100.000, la ciencia considera valiosas, es decir, revistas visibles que permiten ese conocimiento y ese reconocimiento, en torno a unas 40.000. Y de esas 40.000, solamente 10.000 son reconocidas como de máximo nivel. Estamos hablando de todas las áreas, no solamente de la comunicación, la educación, las ciencias sociales, también biomédicas, tecnológicas, de ingeniería. Estamos hablando de todos los saberes del conocimiento. Fíjense, por tanto, 40.000 revistas podríamos considerar como revistas de impacto. Y no todas por igual, obviamente. Ahora veremos cómo se clasifican y por qué se clasifican así. Solamente 40.000 revistas podrían ser consideradas de impacto. Y hay otras 60.000 revistas que están en esa nebulosa. Algunas quieren ser buenas, otras pretenden y otras ni saben cómo ser buenas. Pero existen y se publican. Muchas de ellas universitarias, pagadas por fondos públicos, con dinero de todos, y editadas en las universidades. Bueno, entonces a mí me preocupa, sobre todo cuando autores noveles con una ingenuidad que no debe ser típica, no debe ser tópica, no debe ser característica de un científico, pues publican en ese tipo de revistas sin saberlo. Porque finalmente lo que hacen, cuando un artículo de calidad se publica en una revista que no es de calidad, lo que hacemos de alguna forma es quemarlo. Quemarlo en el sentido de que le estamos restando el valor que tiene ese artículo. Igual que si un jugador muy bueno de fútbol jugara en un equipo local, estaríamos desprestigiando o minusvalorando todas las posibilidades que tiene ese jugador.
En este caso pasa igual, ¿no? Es verdad que hay artículos malos que se publican en revistas buenas y artículos muy buenos que se publican en revistas con poco impacto. Pero eso debería evitarse, ¿eh? Deberíamos intentar que aquellas publicaciones, aquellas investigaciones de calidad tengan también respaldo en una revista de calidad. ¿Y por qué? Porque la revista de calidad te va a dar visibilidad, ¿eh? Y va a permitir que lo que tú con gran esfuerzo has hecho, posiblemente con un equipo detrás, durante mucho tiempo y durante gran esfuerzo, pues sea visible, es decir, sea visto por otros. Y dentro de esa vista está también, como decíamos antes, el reconocimiento. Y se reconozca lo que tú haces por otros, pero por otros no de tu contexto, no de tu localidad, sino del mundo. Decíamos que la ciencia no tiene fronteras. La revista científica de impacto tampoco. Una revista científica de impacto es igualmente vista en Rusia, que en China, que en Bolivia, que en Chile. Porque la ciencia es internacional, es global. Y ni siquiera el parámetro lingüístico resta a que la revista científica de impacto sea de nivel global. Por eso, la aspiración a publicar en revistas científicas de impacto es algo que preocupa a todos los investigadores en este momento de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a compartir una pequeña presentación para comentaros algunas ideas básicas sobre por qué publicar en este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, ya hemos... A ver, esta no es la primera. Un segundito, porque no me he saltado la primera. Aquí. Bien, entonces, desde esta perspectiva, quería plantearos dentro de esta pequeña reflexión de cómo publicar en revistas científicas de impacto, que ahí hemos focalizado nuestro estudio, ¿por qué publicar en este tipo de revistas? Bueno, pues obviamente hay muchas razones para ello, ¿no? Pero básicamente porque cuando publicamos en este tipo de publicaciones, nuestra carrera científica avanza a nivel global. Porque somos conocidos no solamente en nuestro país, sino también en otros países. Si yo hago un buen estudio, yo quiero no solamente que lo conozcan mis colegas cercanos, ¿por qué no? Voy a interaccionar con colegas de otros entornos, tanto hispanos como anglófonos o como de cualquier punto. A mí me encanta cuando yo hago un trabajo y me escribe alguien de África y me dice, mira, he leído su trabajo y creo que es muy interesante, ¿podríamos replicarlo también en mi país? A mí eso me parece que es una forma de rentabilizar la inversión que yo he hecho en tiempo, en esfuerzo, en sacrificio, en horas para conseguir esos resultados, ¿no? También publicar en este tipo de revistas nos permite una mayor visibilidad, no solamente a nosotros y a nuestro currículum, también a nuestra universidad y también a nuestro país. Hay países latinoamericanos que tristemente están muy mal posicionados en cuanto a producción científica en el mundo, justamente porque invierten gran esfuerzo de lo que hacen en su propio país. Y yo creo que eso es negativo, porque no hacemos que lo que hacemos se reconozca afuera. Y eso es fundamental, porque sobre todo rentabilizamos todo lo que hacemos, ¿no? Y al mismo tiempo atraemos recursos de todo tipo, capital intelectual, para reconocer a nuestro país en el mundo, ¿no? Por tanto, está claro que publicar en revistas científicas de alto impacto es mucho mejor. Pero cuando hablamos de alto impacto, hay gente que dice, bueno, ¿y eso es del impacto qué es? Bueno, el impacto es algo que se han inventado los bibliometras, que como decía antes puede ser discutible, pero parte de una lógica simple y aplastante. Una revista es de alto impacto cuando los trabajos que se publican son leídos por otros investigadores, que al ser artículos buenos, de calidad, originales, novedosos, relevantes, transferibles, son citados por otros investigadores en otras revistas. Y entonces el impacto se mide de forma muy fácil, el famoso factor de impacto que se inventó la Web of Science, la web de la ciencia, pues es muy sencillo. ¿Cuántos artículos se publican en la revista? ¿Cuántas citas reciben de otras revistas del mismo nivel ese artículo? Y con ese cúmulo, esa media, se saca una puntuación que hace que las revistas se clasifiquen, de manera que aquellas revistas que publican artículos que son muy leídos y muy impactados a su comunidad científica y por tanto citados posteriormente en otras revistas, se consideran las mejores del mundo. Decía que es una lógica muy simple y muy aplastante, pero hasta hoy, como pasa con la democracia, no se ha inventado un sistema mejor. Yo personalmente pienso que una revista de calidad, el impacto es un factor de calidad, pero no el único. Creo mucho más en parámetros de ética, de transparencia, de puntualidad, de correspondencia noble
irrespetuosa con los autores. Hay muchas revistas latinoamericanas que tardan 7, 8 meses en responder a una persona que ha mandado un artículo. Para mí eso es una falta de respeto absoluta a aquella persona que ha depositado tu confianza en esa revista. Y por tanto, para mí eso no es una revista de calidad, aunque tuviera impacto. Ya os anticipo que muchas revistas de alto impacto son bastante fluidas y que responden rápidamente. En el caso de Comunicar, nosotros intentamos responder en 3 días. Y decimos ya si el artículo tiene posibilidad de ser publicado o no. Obviamente no hacemos una evaluación ciega en 3 días, que eso tarda mucho más, pero también es verdad que respondemos y tenemos correspondencia fluida con nuestros autores, ¿no? Por tanto, el impacto es algo muy simple, medido en citas que los trabajos de esa revista reciben en otras revistas. Ya os digo que no es el único factor de calidad de una revista, pero es hoy por hoy el único que a nivel internacional se considera para medir la calidad, de una forma limitada, es cierto, pero cuestionar el sistema o cuestionar la democracia no nos lleva tampoco a ningún sitio, sino ofrecemos una alternativa creativa mejor. Y hoy por hoy no se ha inventado, y ahí para eso están los bibliómetras que se dedican justamente a estos campos y no han encontrado, ¿no? Estas revistas clasifican sus artículos, por eso se llaman de impacto, en los famosos cuartiles. Cuartiles, que es una forma muy simple de decir, tenemos 100 revistas y las 25 primeras revistas son el Q1. Las que reciben más citas de otras son los Q1, las siguientes son los Q2 y las peores son los Q4. Este modelo de cuartiles cada vez más está desfasado y cada vez más se emplea el concepto de percentiles. Percentiles es una medida mucho más exacta porque en lugar de dividir por 4, se divide, vamos a llamar la tarta, por 100. Y por tanto, una revista que está en el percentil 99 es la mejor revista del mundo porque está en el top 1%. Los percentiles se miden al revés, por tanto el 99, una revista del 96, sería un top 4% mundial. Y por tanto aquellas revistas que tienen mejores percentiles, más altos, son las revistas que se consideran de mayor calidad. El percentil es una medida mucho más exacta, decíamos, porque una revista con percentil 76 se iguala con una revista con percentil 99 porque ambas son Q1. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, los percentiles se están normalizando y ya, por ejemplo, Scopus solamente trabaja con percentiles, aunque todo se puede convertir a cuartiles, a deciles o a terciles. Finalmente son medidas de división que no aportan más que sistemas más gruesos o más finos para medir, ¿no? Por tanto, los cuartiles es la forma de dividir clásica de las revistas de alto impacto. Bien, ya decíamos antes que el factor de impacto tiene limitaciones obvias, porque no hay ningún sistema, igual también que la tiene la democracia, pero todos somos demócratas y creemos en la democracia, ¿no? Como mejor sistema que hay para organizarnos, con todos sus límites y limitaciones que tiene, ¿no? El factor de impacto, aquí lo concreto, tiene algunos problemas, por ejemplo, pues no todas las áreas se cita por igual, por ejemplo, en química o en física o en medicina, la cita es muy frecuente. Imaginaros ahora para el tema de vacunas. O sea, yo hago un trabajo hoy y mañana ya está citado por 1000 personas en el mundo. ¿Por qué? Porque es una ciencia con mucha vida, con mucha vitalidad y con mucha vorágine. Hay ciencias, imaginaros la arqueología, una ciencia que evoluciona de una forma mucho más lenta, o la prehistoria. Pues ahí no hay avances todos los días, ¿no? Por tanto, el sistema de citación no es tan potente, vamos a decirlo así, ¿no? Hay otros elementos que limitan la importancia del factor de impacto, como por ejemplo por la manipulación de citas, las autocitas. Una forma de manipular es citarse mucho a una persona a sí misma, o citar o hacer acuerdos con otras personas para citarse. Y por tanto, bueno, es un problema también incluso la ventana de citación, que son muy cortas. Por ejemplo, en JCR solamente se cuentan los 2 últimos años. Y por tanto, ya un trabajo que se escribió hace 3 años ya no vale. Y eso acorta mucho el valor de un trabajo que en ciencias sociales y en comunicación, un trabajo de hace 7, 8 años sigue teniendo valor, ¿no? Y por tanto, bueno, no todas las bases de datos internacionales emplean el factor de impacto, pero especialmente las dos más importantes, como son Scopus y como son
JCR WOS sí lo emplean. Ahora tenemos en Latinoamérica también Rediff, que es exclusivamente latinoamericano con 3.100 revistas, que también hace un factor de impacto basado en WOS y que su ventana de citación son 5 años y que por tanto para comunicación nos viene mucho mejor porque nos ofrece un espacio mucho más amplio. También desde hace 3 años para acá tenemos en España una base de datos que es Dialnet Métricas, que se basa en un repositorio de toda Latinoamérica y por tanto es el portal de literatura en español más importante que tenemos en estos momentos, porque además es con Open Access y por tanto los trabajos se pueden visitar prácticamente casi todos. Y ahora han hecho también una métrica de Dialnet que nos permite pues también clasificar la revista en función de las citas que tiene en español, porque uno de los grandes problemas que tiene Scopus es que prácticamente un gran porcentaje de sus citas son en inglés y por tanto se mueve en un entorno muy anglosajón, muy técnico y muy nórdico, que podríamos decir que son las tres grandes sesgos que tienen estas bases de datos de Scopus y WOS, que son muy nórdicos, fundamentalmente cogen los países del norte, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, incluso Australia, que siendo del sur, pero se mueven en ese entorno anglosajón, muy anglosajones, es decir, prácticamente el inglés es la lengua predominante, y también muy técnicos, porque gran parte de las revistas que recogen esas bases de datos son del ámbito médico, biotecnológico, químico, físico, y la presencia de las ciencias sociales es mucho menor, ¿no? Bueno, pues eso se está corrigiendo ahora con Dialnet Métricas. Os aconsejo que lo visitéis porque está bastante bien. Hay una sección de comunicación donde podemos ver la revista de mayor impacto de Dialnet Métricas y también Rediff por tener ese carácter latinoamericano, aunque Rediff es una base de datos global de todas las revistas, ¿no? Bien, dicho esto, deciros también que el factor de impacto es un indicador de competitividad. Y por tanto, cuando queremos publicar y queremos ser competitivos y queremos ser internacionales y queremos ser referentes a nivel mundial, tenemos que publicar en este tipo de revistas. Y si no lo publicamos, siempre seremos locales o como muchos regionales. Y yo estoy apostando por una ciencia universal, que los latinoamericanos salgamos al mundo y nos hagamos presentes si es que contamos con ciencia de calidad, porque realmente si tenemos productos de poca calidad, nos tendremos que conformar en publicarlo en local, que tampoco pasa nada. Es decir, no todo lo que uno hace puede ser competitivo a nivel mundial. Bueno, pues ese tipo de trabajo nos tenemos que resistir. A mí lo que me apena y lo que de alguna forma me entristece es que hagamos productos de calidad y seamos tan tímidos que no seamos capaces de enfrentarnos a publicarlo donde publican los grandes investigadores del mundo. Porque si algo tiene el Q1 del JCR es que ahí está la ciencia más sagrada, más original, más competitiva que se publica en el mundo. Y los grandes investigadores quieren publicar ahí. Ahí. Si no, preguntarlo a un investigador de cáncer, un investigador de vacunas, todos quieren publicar en las revistas de máximo prestigio mundial, porque es una forma de visibilizarse y de competir con los buenos. Como esto traducido al lenguaje del fútbol sería también entendible. Todo jugador bueno quiere jugar en la Champions League o la Copa América. ¿Por qué? Porque es mucho más, te vas a dar a conocer más, te van a reconocer más y vas a compensar más todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho durante muchos años para ser un buen jugador. Exactamente es lo mismo. Son ligas internacionales donde hay que intentar competir, ¿no? Porque estas son revistas globales, porque reciben muchos manuscritos y por tanto la tasa de rechazo es muy alta. Mira, en Comunicar, de 100 trabajos que entran, se publican 4 y se rechazan 96. Por tanto, muchos artículos que teóricamente pueden ser buenos quedan fuera. ¿Y esto por qué es? Porque es una revista altamente competitiva a nivel mundial. Y por tanto, sus procesos de revisión son muy duros, muy exigentes, hechos por los expertos más importantes del área a nivel mundial. En Comunicar tenemos 900 revisores de 53 países y por tanto trasciende el mundo latinoamericano. Hay chinos, rusos, africanos, canadienses, de todo el mundo, ¿no? Como ciencia universal a la que aspiramos, ¿no? Y por tanto, aspirar a publicar en alto impacto debe ser una premisa de todo investigador. Obviamente, porque aspiremos no significa que lleguemos, pero todo investigador que no aspira a la excelencia nunca lo será. Todo investigador que trabaja en vacuna quiere inventarse la pócima mágica para que todo el mundo lo conozca y lo reconozca. Entonces, en este sentido,
Yo hago una apuesta, os invito a todos, no es tan, bueno, sí es complicado, requiere trabajo, requiere equipo, requiere ideas, requiere ser un buen investigador, obviamente, ¿no? Y obviamente para publicar en este tipo de revista tenemos que tener la mente muy clara y una apuesta y una motivación muy fuerte, ¿no? Obviamente tenemos muchas excusas. La excusa es que mis temas son siempre locales y no interesan a las revistas internacionales. Esto es una excusa más bien tonta, porque si tus temas son locales, lo que tendrás que hacer es cambiar el enfoque, irte a estándares más internacionales, porque si lo que tú haces no interesa a la revista, no interesa a la comunidad científica, te tienes que plantear que si lo que tú haces sirve para algo. Y esto no significa que un estudio en el ámbito indígena, andino, no puede interesar a nivel mundial. Claro que sí. Si lo planteo como problema universal, claro que interesa. Cualquier tema local puede ser transformado en tema universal y tema de interés para el mundo, pero hay que darle el enfoque adecuado. Y emplear las estrategias adecuadas y utilizar los temas relevantes a nivel mundial, lo que se llaman temas calientes, temas emergentes, que realmente sean los que avanzan ciencia. Hay mucha gente que investiga cosas que ya están investigadas. Decidme a mí para qué es interesante investigar lo que ya otro ha investigado. Imaginaros que algún investigador de biotecnología ahora dijera por la calle, eureka, eureka, me he inventado la aspirina. Mire usted, la aspirina se inventó en la primera mitad del siglo XX. No tiene sentido inventársela ya. Porque la ciencia, si tiene una característica, es la originalidad. La originalidad. Todo aquello que no sea original no puede ser científico. Es simple redundancia. Y la ciencia está en contra del plagio y la redundancia, que son dos caras de la misma moneda. Los científicos nos tenemos que plantear que la ciencia se construye con cosas nuevas que permitan que la gente mejore, progrese y que los seres humanos nos hagamos mejores. Eso es ciencia. Lo demás es redundancia, lo demás es repetir, lo demás es endogamia, lo demás es reciclar lo ya ciclado. Y eso no tiene ningún valor. Por tanto, aquellos que aspiréis a la ciencia, tenemos que trabajar con temas novedosos que aporten a la humanidad, también en lo local. No todo tiene que tener una vertiente internacional. El aporte a lo local también interesa a nivel mundial. Y por tanto, es fundamental trabajar con un enfoque, una estrategia y unos temas que preocupen y que interesen a todos los demás, ¿no? Bueno, ahora la pregunta sería cómo seleccionar ese tipo de revistas, cómo llegar a ellas, cómo reconocerlas. Bueno, realmente esto requeriría mucho más tiempo, que no tenemos, porque esta sesión tiene que ser corta, porque básicamente era una pequeña introducción sobre lo que hacemos. Y bueno, yo os invito que en Revista Comunicar, que es una revista, que, como su propio nombre indica, con una vocación ampliamente latinoamericana, con 28 años de historia, con 1.870 artículos publicados, con 1.950 autores únicos, podéis ver los autores aquí, de 58, 59 países distintos. Bueno, es una revista consolidada, que tiene una vocación, como decíamos, claramente latinoamericana, que podéis visitar, que es open access, todo abierto, no hay que pagar nada, porque se hace con vocación académica. Bueno, pues en Comunicar tenemos una preocupación esencial por el tema de la formación. Y tenemos aquí 3 blogs que yo os invito a que visitéis, especialmente uno, el que se llama Escuela de Autores. Y Escuela de Autores es un proyecto de Comunicar que pretende formar a los que son o quieren ser autores. Y en este sentido, ahí nos cuadramos tanto los investigadores noveles, los doctorandos, la gente que está en posgrados, en maestrías, en másters y que quieren avanzar hacia la investigación, y también investigadores seniors que por lo que sea en su momento no aprendieron a investigar, no pudieron investigar y ahora quieren investigar. Bueno, pues este proyecto de Escuela de Autores tiene en este momento 160 posts. Es un proyecto muy sencillito. Está hecho por los propios editores de Comunicar. Se alimenta todas las semanas y lo que se va publicando es un post sobre temas que desde la perspectiva de los editores interesan a los autores. Y damos ideas, orientaciones de forma muy práctica, muy sencilla y muy simple, porque no hay que buscar profundidad. Esto no es una enciclopedia, ni es un manual propiamente, sino simplemente un blog que se activa todas las semanas. Fijaros, este es muy interesante porque esto le pasa a mucha gente. El rechazo del manuscrito, ¿es un problema o es una oportunidad?
O este también muy interesante, ¿no? Pagar o no pagar por publicar. ¿Es este el dilema? Bueno, pues ya os anticipo que aquí hay, en la ciencia, en los científicos, curiosamente, la rumorología, como decimos aquí en España, no sé si se emplea en Bolivia igual, el pasillo funciona, o la cafetería funciona ampliamente. Y la gente dice, oye, pues me han dicho que esta revista, o sea, el me han dicho, en la rumorología, es lo contrario a la ciencia, porque el rumor es justamente lo que no está avalado por datos empíricos, ¿no? Bueno, pues en el tema del pagar o no pagar hay una rumorología científica de científicos muy amplia, ¿no? Yo os aconsejo que leáis esto, igual que todos los posts que os interese, porque vais a tener mucha información que yo creo que os puede aportar, ¿eh? Fijaros, ¿por dónde empezar? Bueno, pues yo creo que es un tema interesante. Cuando quiero escribir, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y bueno, pues el tema del inglés, el tema de las bases de datos importantes en el mundo, Scopus, SJR, cómo elegir el método adecuado de investigación, cómo desde la idea hasta la publicación hay un proceso, un amplio proceso y complejo proceso, pero si no hay idea, no hay artículo. Porque habrá redundancia, habrá plagio, habrá reciclaje, pero no habrá artículos realmente, no habrá originalidad, ¿no? Entonces, bueno, Escuela de Autores, la verdad es que es un proyecto muy interesante que empezamos en 2015, que lo ideamos creo que en Ecuador, en un viaje a Ecuador, y hablando con investigadores que tenían problemas para publicar. Es un proyecto que publicamos en español, en inglés y en portugués, es decir, que si queréis leerlo en inglés también lo vais a tener. Incluso la persona que traduce al inglés es una ecuatoriana que está en la sala, Erika González. Así que fantástico que este proyecto lo hagamos como comunidad latinoamericana, participando gente de allá y de acá, ¿no? De allá y de acá. Lo podéis también ver en portugués si queréis, que lo traducen en Brasil, en Brasilia en concreto. Y bueno, pues veis que es un proyecto cooperativo donde participa mucha gente, ¿no? Bueno, aparte de Escuela de Autores, School of Authors y Escuela de Autores, también podéis encontraros el Club de Editores, esto más pensando en gente como Carlos Mauricio Arroyo, que es editor. Bueno, pues una propuesta para los propios editores, darle ideas, propuestas, sugerencias a los editores. Y también tenemos algo que también os invito, porque es un rol esencial del investigador. El investigador puede tener 3 roles principales. El rol del lector, que es el básico. De hecho, en Escuela de Autores vais a encontrar un post que se llama leer, leer, leer. Mi primera y última recomendación en charlas de este tipo es que si no leemos, no podemos publicar. Igual que el que no habla, no aprende una lengua. La lectura de artículos científicos de calidad es un requisito básico para poder publicar. Yo percibo como editor de Comunicar, que han pasado miles y miles de artículos por mi mano, como editor ya senior, puedo deciros que veo un artículo y rápidamente percibo si el que lo ha escrito lee todos los días o no. Porque se percibe, curiosamente se percibe. Quien tiene el hábito de la lectura científica, de la redacción científica, tiene redacción científica, tiene lectura científica y en contrapunto tiene redacción científica y se percibe rápidamente cómo se titula, cómo se hace un astra, cómo se ponen los descriptores. Todo esto es un proceso de aprendizaje que hay que aprender, porque desgraciadamente a los investigadores no nos enseñan en ningún sitio la redacción científica. Y la redacción científica debería ser casi como una asignatura o más bien una transversal, porque realmente me apena ver buenas investigaciones que no se traducen en buenos artículos, porque al final el artículo es la plasmación material de la investigación. Tú puedes investigar muy bien, pero si no lo plasmas, si no lo concretas, es igual que si tienes una muy buena idea, pero la pintas mal. Tienes un mal cuadro, porque la idea no hace el cuadro. El cuadro es el que vende. Y el artículo es el cuadro. Si yo no hago esa traslación de la idea, de la investigación, a un buen artículo, desgraciadamente lo que tendré es un rechazo. Y bueno, los rechazos también son partes sustanciales de los investigadores, que estamos acostumbrados a que nos rechacen y en un proceso siempre creativo vamos transformando esos rechazos en aceptaciones. Si veis mi currículum veréis, y si pudierais ver mi currículum oculto, veréis que yo también he tenido muchos rechazos en mi vida, ¿no? Pero finalmente, cuando ya uno coge las estrategias de la publicación, pues realmente no solamente produce mucho, sino también disfruta en la producción. Bueno, no quisiera restar más tiempo, realmente tendría muchas más cosas que deciros. Os invito a que os forméis, que hagáis redacción científica, que hagáis cursos, que leáis la Escuela de Autores,
que os invito a que entréis en Comunicar y que visitéis los artículos. Son todos de comunicación y educación. Creo que os puede aportar muchas ideas, muchas reflexiones, muchas propuestas que os van a venir muy bien para avanzar en este camino apasionante de la investigación. Los investigadores somos los que podemos salvar el mundo. Así empecé y así quiero terminar. Y fijaros bien, esto afecta a los investigadores de la tecnología, que hoy día son los más prestigiosos, ¿no? O la biotecnología, o los que se dedican al cáncer, o los que se dedican a las vacunas. Pero también quiero deciros que en comunicación hay también muchos problemas mundiales. Y los investigadores de comunicación tenemos que dar respuesta a esos problemas. Esa es nuestra responsabilidad. Y ese es el compromiso que hemos adquirido cuando hemos entrado a la universidad. En la universidad nadie debe estar para dar clases. La universidad es un espacio de investigación y de docencia conjunta. Y hacer docencia sin investigación es empobrecer la transmisión del saber. Quien hace investigación de calidad, siempre va a ser un buen profesor, porque va a ser capaz de transmitir esos saberes nuevos, emergentes, tan necesarios. Si nos pudiéramos a pensar este mismo día los grandes problemas de la comunicación, nos saldrían miles. Y en eso justamente es donde tenemos que plasmar nuestro tiempo y también transformarlo en buenos artículos científicos y publicarlos en las revistas de alto impacto. Esa es nuestra responsabilidad y yo os invito a todos que poco a poco, porque este es un proceso lento, duro, pero también os digo, como he dicho antes, apasionante, que os incorporéis a él. Así que os invito y ahora me encantaría que si queréis hacer alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Muchas gracias, querido doctor. Ha sido realmente un espacio súper interesante. Tenemos muchas preguntas. Bueno, siempre nuestro problema es el tiempo. Yo quiero aprovechar este espacio para saludar desde las redes. Si bien Zoom ha tenido un espacio y no hemos podido permitir que ingresen más compañeros como hubiéramos querido, pero estamos desde España y saludamos a la doctora Rosa García. Están colegas desde México, Paraguay, Argentina, Guatemala, Brasil, Chile, Colombia, y está nuestro colega Juan Muñoz. Estamos muy contentos de que este espacio de diálogo realmente fluya, ¿no? Y nos hermane gracias a la virtualidad. Ha llegado una consulta, doctora, al respecto de cómo reconocer revistas que no son de calidad. Bien, pues lo primero es siempre acudir a las revistas de calidad. Yo creo que las revistas de alto impacto están muy filtradas, ¿eh? Son revistas que están muy observadas, muy evaluadas y por tanto, por ejemplo, Google es el gran repositorio de ciencia del mundo. Lo que pasa es que en Google está todo. Te puedes encontrar un artículo de una revista de alto nivel, pero también una revista plagiada o copiada literalmente, o con falsa información o con bulos, porque Google no filtra nada. Y ese es el gran problema de Google, que es todo un conglomerado de lo bueno y lo malo, todo mezclado. Por tanto, yo creo que lo fundamental es acudir siempre a las revistas de alto impacto, porque esas están filtradas, están controladas y tenemos garantía de que lo que está ahí ya la comunidad científica internacional le ha dado el respaldo. Son revistas muy competitivas, que seleccionan, que filtran mucho y por tanto tenemos esa calidad. Ahora bien, el mundo de Internet es el mundo donde está lo bueno y lo malo. También los ladrones. Los ladrones cibernéticos hoy día son los que realmente se enriquecen. Ya el ladrón del banco se ha pasado a Internet. Entonces, en los últimos años han surgido lo que se llaman las revistas Predators, traducida al español, las revistas depredadoras. Es decir, las revistas que realmente lo único que buscan es ganar dinero. Y si pueden engañar al ingenuo investigador que quiere publicar, cuando una revista con buena apariencia en inglés, dices, bueno, voy a publicar ahí. Y después cuando ya estás publicando te piden $2.000, y realmente el problema no es los $2.000, el problema es que esa revista no está indexada en ningún sitio y por tanto su valor es nulo. Has quemado tu investigación, has pagado un importe económico alto y finalmente no tienes nada. Eso es, desde mi punto de vista, un crimen que está ocurriendo en el mundo porque revistas Predators, según la lista de Bing, son unas 7.000 revistas en el mundo. Fijaros, de esas 100.000 hay 7.000 revistas Predators que nos engañan. Son fáciles de identificar. Normalmente son revistas muy agresivas, nos hacen muchas propuestas, nos llegan a nuestros buzones, están en inglés casi todas y casi todas, el fondo, aunque te dicen Harvard, Oxford, pero en el fondo están todas orientadas en los países asiáticos, donde hay un gran mercado, Indonesia, Pakistán, hay un gran mercado de este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, cuidado con publicar en revistas de poco prestigio y también cuidado con publicar una buena investigación en una revista local. Con todo el respeto por la revista local, tiene un papel y es importante,
pero tenemos que discriminar nuestra investigación. Cuando estamos haciendo una investigación de calidad, tenemos que ir a una revista de calidad, que es lo que le corresponde, y nunca publicar en una revista menor. Ahora bien, si lo que tenemos es un trabajo menor, obviamente aspirar a una revista de calidad es un poco absurdo, porque lo que vamos a encontrar es el rechazo. Así que aprender a diferenciar investigación de calidad y no investigación de calidad sería la primera premisa. Y la segunda, saber muy bien dónde publicar. Perfecto, doctor. Gracias. Tenemos una consulta, una recomendación respecto a las citas y referencias bibliográficas en publicaciones científicas. ¿Cuál es la norma? ¿Cómo trabajar eso? Bien, cada disciplina tiene una norma. Hay muchas normas, la norma de Harvard, de Vancouver. En ciencias sociales cada vez más se ha ido imponiendo la norma APA, que es la norma de la Asociación Norteamericana de Psicología. Y actualmente la norma APA va por la versión 7. Si queréis en comunicar, tenemos, la norma APA no está publicada en español todavía, la 7, solamente está la 6 en México. Y nosotros lo que hemos hecho en comunicar es hacer un resumen en español muy gráfico, muy interesante, que podéis bajaros y ahí tenéis los elementos esenciales de la citación con la norma APA 7.0, que es la que actualmente está en vigor, que es la que tenemos que emplear porque las revistas de alto impacto ya todas emplean esta norma y que no existe en español. El libro solamente está en inglés, os lo puedo presentar porque lo tengo aquí. Este es el libro del manual APA 7 en inglés, pero solamente existe en inglés, todavía no tiene traducción al español. Esto está recién salido, creo que tiene unos 6 meses aproximadamente. Entonces, os invito a que con el manual que hemos hecho sencillo y abierto, gratuito, en Comunicar podéis tener un pequeño manual para poder citar APA 7 bien. Y estas cosas tenemos que cuidarlas. Yo os invito a que cuidéis formalmente mucho vuestros artículos. En Comunicar, fijaros, os voy a dar un dato que os va a escandalizar. Aproximadamente el 45% de los artículos que recibimos se rechazan de primera instancia. O sea, el 45%, es decir, casi la mitad de la ciencia que hacemos no pasa ni siquiera el primer umbral. ¿Y sabéis por qué? Pues por una razón que es escandalosa. Las cuestiones formales. Tenemos que acostumbrarnos a leer las normas de una publicación antes de mandarla. Si la publicación pone que acepta artículos de 5.000 a 7.000 palabras, obviamente no debo mandar un artículo con 9.000, por mucho que yo haya escrito. Me he vuelto loco escribiendo y he escrito 9.000 y no quiero dejar ninguna palabra detrás. Mire usted, si usted manda un artículo con 9.000, por muy bueno que sea, se le va a rechazar porque no cumple las normas. Las revistas de alto impacto son revistas normativas, revistas rigurosas, escrupulosas y que cumplen a rajatabla las normas. Por tanto, extensión, tipos de astra, tipos de titulación, normativa APA, tipos de referencias, son elementos que deberíamos de cuidar mucho para tener garantía, porque es triste que el 50% de la investigación que hacemos, al trasladarlo al formato artículo, al darle formato de cuadro, como decíamos antes, quedan muertos ahí. Es una pena. Y sobre todo en comunicar que el proceso es muy rápido no es tan grave, ¿no? Pero cuando una revista se lleva 6 meses para decirte que no vale porque has escrito más de la cuenta o menos de la cuenta, es triste y ya casi el artículo ha perdido su valor. Así que, por favor, una recomendación muy importante a todos. Yo sé que hay mucha gente aquí que son incluso doctorandos, que están haciendo su tesis doctoral y que por tanto están en este proceso de escritura, porque hoy día, también lo quiero decir, una tesis no vale por el informe que se hace, sino por lo que se publica. Cuanto mejor publicación tenga una tesis, más es su valor. Porque la publicación, en el fondo, es la sanción de la comunidad internacional, no de un tribunal de 3 o de 5 que localmente valoran tu trabajo, sino que la comunidad internacional, donde también los investigadores competimos a diario, tú como doctorando te presenta a competir. Por tanto, el valor de la excelencia de una tesis doctoral también está en la publicación que tenga. Igual que cualquier proyecto de investigación. A mí, el Ministerio de España, nosotros tenemos ahora un proyecto de investigación avalado por el Ministerio, un I+D, que es lo más importante de investigación en España, y tenemos un proyecto europeo. En ese proyecto europeo y en el proyecto nacional, lo que nos piden es qué artículo hemos publicado. Yo recuerdo que el primer I+D que tuve, hice un informe de 1.000 páginas, que no sirvió para nada, para guardarlo en mi despacho. Allí lo tengo encuadernado 1.000 páginas, que es un tocho grandísimo, pero no sirve para nada, porque mucha gente no leyó nada. Porque el ministerio cuando llega lo archiva y ya.
técnicamente. Entonces, hoy día el valor de una investigación, de un proyecto, de una tesis, es sus resultados. Y los resultados se miden por artículos científicos de calidad. Cuanto más artículos tenga, mejor. De calidad, ojo, no de ciencia local. La ciencia local está muy bien para otra cosa. Obviamente los trabajos de maestría o los trabajos de grado o pregrado, pues su espacio local es el espacio adecuado. Pero cuando ya estamos hablando de ciencia competitiva, de ciencia global, de ciencia, tenemos que aspirar a ese tipo de revistas internacionales, algunas en español y otras en inglés, no hay problema. No hay problema, no hay que saber inglés para publicar en inglés, necesariamente no es necesario tener una redacción científica en inglés a nivel personal para poder publicar en ese tipo de revistas y también en revistas en español, que también las hay, ¿no? Así que muy importante, Rigliana, ese consejo de cuidar mucho los trabajos para evitar los rechazos de plano, sobre todo de carácter formal. Gracias, doctor. Justo casaba con la consulta que hacían y usted hablaba de las recomendaciones básicas en cuanto a cuidar también los protocolos que piden las revistas científicas. Además de cuidar estos protocolos de la cantidad de palabras, el tema de manejo del abstract, etcétera, la estructura misma que tiene la revista, el artículo, ¿cuál cree usted que son estos elementos adicionales que no debería olvidar una persona que está escribiendo o quiere escribir un artículo y publicarlo en una revista de alto impacto? Bueno, esa pregunta me la han hecho miles de veces en miles de sitios. Si yo realmente tuviera una pócima mágica, posiblemente la hubiera patentado como buen científico y la vendería. En un frasquito, te diría, mira, en este frasco está la pócima de cómo publicar en artículos científicos en revistas de alto impacto. No existe pócimas, no existen trucos. Yo muchas veces titulo a mis conferencias trucos para publicar. Y la gente, bueno, ¿cuál es el truco? Mire usted, si hubieran trucos, realmente no sería tan difícil publicar, ¿no? Pero sí es verdad que sí hay estrategias. No hay trucos, pero sí hay estrategias. Mira, la primera estrategia que ya le he dicho, porque esto es muy básico, la ciencia es lógica, la ciencia no es intuición nunca, siempre es lógica. Scopus tiene hecho un estudio. Scopus, sabéis que es la base de datos, la segunda base de datos más importante del mundo, la que tiene 40.000 revistas, que podríamos decir que ya son las revistas visibles, las 40.000 revistas, de las cuales unas 400 son de comunicación, que no son pocas en el mundo. 400 revistas de comunicación. En Comunicar tenéis un listado de todas las revistas de comunicación que están en Scopus en español, para que tengáis, además, indexadas y clasificadas, con lo cual podéis bajaros ese listado y podéis tener ahí las revistas que os interesa para leer y para publicar. Bien, pues el truco principal, la estrategia principal, no truco, sino estrategia, decía que Scopus hizo un estudio hace 3-4 años para ver que todos los investigadores que publicaban en Scopus, de media, leían 350 artículos al año. Eso significa que el investigador que publica en Scopus al menos lee un artículo al día. Entonces, la pregunta de estas 100 personas que tenemos aquí, y de aquellos que nos están escuchando por Facebook y por Facebook y por YouTube, creo que también, sería, ¿cuántos artículos hemos leído la última semana? Si no hemos leído 7 artículos científicos, no estamos dentro de esa media y, por tanto, estadísticamente no somos proclives a publicar en revistas científicas de alto impacto. ¿De acuerdo? Entonces, la lectura es la estrategia principal. Quien lee conoce las tendencias, conoce las metodologías, conoce los enfoques, conoce los equipos que se constituyen, porque al final lo que se publica en las revistas de alto impacto es lo que es ciencia visible, es decir, aquello que ha tenido éxito. La ciencia oculta, aquello que se ha trabajado pero que no ha tenido éxito, no se ve. Por tanto, tenemos una gran ventana para ver cómo publicar en las propias revistas. Por eso os invito a que leáis las revistas, que todos tengáis un grupo de revistas preferentes. Os invito a que leáis Comunicar, que es de las pocas revistas Q1, top 1% mundial, que son open access y que se leen gratuitamente esté donde esté, porque hay otras muchas revistas que son revistas licenciadas o que nos piden 30, 40 dólares por artículo. Y tendríamos que tener casi 3-4 sueldos para poder leer y pagar este tipo de revistas. Comunicar es open access, es un proyecto vocacional y por tanto abierto a todos los investigadores del mundo. Os invito a que leáis mucho, porque leyendo es la mejor estrategia para aprender.
Mis doctorandos lo saben muy bien, algunos están por aquí. Ellos saben que nosotros siempre les decimos que el vaciado de literatura científica tiene que ser hecho exclusivamente en este tipo de revistas. Y solamente en caso de que estas revistas en su Scopus no cubran sus temáticas, pueden ir a otro tipo de publicaciones de inferior calidad. Pero es raro porque, fijaros, hay millones y millones de artículos indexados en WOS y en Scopus. Y por tanto, es verdad que muchos están en inglés, porque finalmente el inglés es la ciencia básica de la transmisión de la ciencia. Eso todos lo sabemos y todo científico al menos debe aspirar a poder leer en inglés y comprenderlo. Otra cosa es la escritura en inglés, que es más compleja, pero sí la lectura en inglés, porque es básico para poder de alguna forma a obtener los conocimientos que necesitamos para hacer una buena revisión de literatura y por tanto un buen trabajo, ¿no? Así que, Riliana, lo más importante es la lectura, y os invito a que leáis al menos un artículo al día, como nos recomendaba Scopus. Gracias, doctor. Ya estamos llegando al epílogo. Realmente nos gustaría estar más dialogando, pero sabemos también de la agenda complicada que usted tiene y le agradecemos de verdad por haber compartido con nosotros este espacio. Hay muchas preguntas, le voy a remitir a una para cerrar, y habla del tema de tendencias. Una buena revista como Comunicar conoce de tendencias, sabe cuáles son las temáticas principales que se están hablando y se están dialogando en espacios de donde se hace gestión de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son estas tendencias en este momento? ¿Cuál considera usted que son algunas de estas como tips que se están dando a nivel internacional y que pueden ser abordadas? Obviamente sabemos que en el contexto pandemia muchas están vinculadas a COVID, pero también sabemos que hay otras que están entrando muy fuerte y que deberíamos tomar en cuenta como investigadores. Sí, la verdad es que este es un tema muy interesante y una enorme responsabilidad para los editores, porque al final nosotros nos convertimos un poco en los porteros de la ciencia, en los que dejamos entrar ciencia y cerrar ciencia. Entonces, esto es una enorme responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, los próximos números que vamos a publicar con grandes investigadores de todo el mundo, por ejemplo, el número que tenemos abierto ahora, al cual os invito, porque termina el 30 de mayo, se llama Los nuevos retos del profesorado ante la enseñanza digital. Fijaros, el tema de la pandemia se ha descubierto la importancia del mundo digital para la educación. Y hay grandes retos para el profesorado en su formación, en su organización, en su cualificación, en sus competencias. Entonces, este número está abierto, lo coordinan desde Chile, Rayen Condesa, de la Universidad Pontificia de Chile, Michael Hosman, de Canadá, y Divina Frau, de Francia. Fijaros, un triplete de Francia, Canadá y Chile. El siguiente número que vamos a hacer, el 71, que también está abierto ya el call, es sobre los discursos del odio. Ya sabéis la importancia que tiene el tema, cómo ha trascendido en los discursos políticos, en el mundo social, el tema del odio en comunicación y la proyección que tiene y la importancia de ser estudiado, ¿no? El siguiente número también muy interesante que vamos a hacer es la sociedad de la desinformación. Curiosamente, en este mundo que nos consideramos más informados que nunca, más que nunca, también el impacto de la fake news es más potente en la esfera pública. Este número también lo coordinan desde Italia y desde España y yo creo que va a ser muy interesante. El siguiente número que tenemos es la educación para el futuro. Yo creo que esto nos interesa a todos, ver perspectivas para la sostenibilidad, para la justicia social en este mundo tan complejo que tenemos, ¿no? Y ahora vamos a publicar, ya está en FERS Online, es decir, la versión preprint, en un número que se llama Redes, Movimientos Sociales y Mitos en un Mundo Hiperconectado. Si te das cuenta, Riliana, son temas muy interesantes. Por supuesto, hay otros muchos temas. Ahora mismo ya estamos preparando un número sobre Big Data, inteligencia artificial y cómo se está transformando la comunicación con este marasmo de datos que nos está llegando. Yo creo que todos los colegas que nos están escuchando, todos estos temas dicen, es verdad, eso es lo importante. La fake news, la desinformación, los discursos del odio, el nuevo profesorado que tenemos que formar en este mundo digital que ha transformado radicalmente nuestra forma de concebir el enseñar y el aprender. Yo creo que esta es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer tesis enfocados a estos temas porque son los temas emergentes. Y vuelvo a decir lo que decía al principio. Nuestra responsabilidad como investigadores es dar respuesta a los problemas de la sociedad. La investigación solamente tiene un fin, no es acreditarte, ni subir de categoría, ni tener prestigio. No nos confundamos. Esas son consecuencias. La investigación tiene un solo fin, mejorar la sociedad. Hacer que los seres humanos vivamos mejor, con mejores medicinas, con mejores medios de locomoción, de transporte, con sistemas más sostenibles, más verdes, menos contaminantes y también con una mejor comunicación.
Y esa es la responsabilidad de los investigadores bolivianos y de los investigadores españoles y de los canadienses y de los chinos. Y ahí confluimos todos. Ahí no hay países, ni hay fronteras, ni hay lenguas, ni hay banderas. Por eso, René, él sabe muy bien, como yo siempre decía, hay que crear una comunidad de investigadores en Bolivia, porque Bolivia, que tiene mucha ciencia, necesita trasladarla al mundo. Y para eso es tan importante el doctorado y la investigación, porque hacer estudios sistémicos, organizados, planificados, como lo que hizo René, un magnífico estudio de la competencia mediática, en el año 2012 él recordaba, pues yo creo que ese tipo de trabajo nos hace falta investigadores. Y la investigación pasa por el doctorado, porque el doctorado es la sanción formal que la universidad te ofrece para decirte, usted puede investigar, usted puede crear equipos y puede ofrecer soluciones a los problemas sociales. No hay otra calificativo para la investigación. La investigación es ofrecer soluciones originales a problemas que existen en la sociedad. Y si no hacemos eso, no hay propiamente investigación. Así que de verdad os invito a todos, os hago este reto que supera con mucho la revista científica. Al final la revista científica es el canal para demostrar eso que hemos hecho, para que otros no lo vean y lo puedan replicar en otros contextos. Pero finalmente lo importante es que tengamos un compromiso social fuerte, ético, para que transformemos nuestro entorno y nuestra sociedad, y tengamos pues personas, ciudadanos más formados, más inteligentes, más autónomos, que finalmente es el gran objetivo que tenemos que tener como universitarios. Muchas gracias, querido doctor. Realmente ha sido una alegría y un placer estar con usted. Yo me siento personalmente muy, muy contenta y emocionada. Usted es mi maestro, al igual que es mi maestro el doctor René Ceballos, y es una alegría haber compartido este espacio con ustedes. Agradecer de verdad a quienes han estado conectados. Creo que, como ya decía hace un instante, son de varios países. Nos ha quedado muy chiquito el Zoom y el espacio ya de Facebook ha sido muy, muy, muy abierto. Hemos estado en conexión casi más de 300 personas en simultáneo hablando de Zoom y Facebook, y nos alegra mucho eso. Hace una semana estuvimos, y valga el momento de también reconocer el trabajo del Congreso, Comunicación, Pensamiento, donde realmente los temas que se han abordado son esos que usted señalaba, y el tema de youtubers, instagramers y toda esta nueva dinámica que está entrando muy fuerte y que nos convoca a cada uno de nosotros a investigar, profundizar, y el mensaje que nos quedamos hoy, ¿no? Leer, leer, leer para producir, y no solamente para conocer, sino para ser reconocidos dentro del ámbito académico. Así que muchas gracias, querido doctor. Un fuerte abrazo desde mi hermosa Bolivia, y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Ceballos, por haber estado también con nosotros, y a todos quienes se han conectado, un fuerte abrazo, y la conexión ya la tienen ustedes, tendrán en réplica este contenido. Saludos hasta Europa, saludos a América. Un fuerte abrazo.